Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Recuerden que mañana la comisión 2 o 1, la que tenga mañana va a tener virtual. ¿Cuál era? La 1, en el horario habitual, pero virtual, ¿de acuerdo? Solo por esta semana. Bueno, nosotros esta semana estimo que estaremos casi, si no terminamos todo el concepto del integral, estaremos ahí casi finiquitando la historia. Cuando digo el concepto de integral, digo el capítulo propio de la definición de la integral, más el de aplicaciones que vamos a empezar vamos a seguir desarrollando hoy. Lo habíamos empezado el martes pasado. Así que estén atentos y atentas de cómo es el devenir, porque probablemente ya la semana que viene estaremos empezando el otro tema, que es ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? En cronograma estamos más o menos bien, en tarea aula también, o sea que más o menos, si todo sigue así, vamos a llegar en buenas condiciones para el examen parcial, que será cuando tenga que ser, o no será nada. ¿Alguna duda, inquietud o consulta relacionado con la materia o relacionado con cualquier cosa que tenga que ver con la facultad? Creo que esta semana, eso iba a decir, creo que esta semana no va a haber paros, pero no sé. No sabría decirlo todavía hoy. Es muy volátil la situación en general y en particular también en las facultades, así que estén atentos y atentas con respecto a ese asunto. Creo que no me queda nada más por decirles. Recuerde que las consultas hoy son normales. Esta semana van a ser normales en principio, si no hay paro. No se dejen estar, no vayan acumulando muchas dudas. Les pedimos por favor, porque después se hace muy difícil desanudar esa madeja de incertidumbre. Así que estén atentos. Ya lo saben muchos, el grueso ha rendido matemática 1, o sea que sabe cómo es la historia esta. No tiene sentido acumular todo hasta el final, porque después no va a alcanzar una noche antes del parcial para resolver o evacuar todas las dudas. ¿Está bien? Es una materia, las matemáticas, es un proceso constructivista. Se va haciendo de a poquito. Y ese de a poquito es porque requiere su tiempo para que vayan madurando determinados que habilitan entender mejor otros. Y eso no se puede hacer en 6 horas, salvo que, bueno, que sean superdotados, para lo cual no tiene sentido venir a clases. Se supone que si están en clase acá es porque todos somos medianamente, todos y todas somos medianamente inteligentes, pero queremos apuntar un proceso de construcción del conocimiento que requiere tiempo. Entonces estamos acá. Bueno, ¿a qué viene esta historia? Que el concepto que discutimos, que venimos discutiendo, justamente se va haciendo pedacito a pedacito, ladrillo a ladrillo, porque el concepto del cálculo integral, o de la integral definida, y su posterior generalización en la integral definida, nos demandó bastante, ya un par de semanas largas. ¿Cómo empezó esta historia? Queríamos calcular el cambio total de un proceso para el cual no conocíamos la ley que lo definía. Entonces empezamos a desarrollar diferentes estrategias, llegamos a una estrategia que es basada en la integral definida. El problema de la integral definida, como concepto está muy bien, pero como herramienta práctica es muy poco práctica, valga la antirredundancia. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a pensar, ¿habrá alguna ecuación matemática algebraica que pueda representar fielmente el proceso que supone la integral de ese camino? Empezamos a recorrer y nos topamos con el famoso circuito íntegro diferencial y nos dimos cuenta de que ese circuito estaba muy bueno, pero que había que ajustar algunos pasos claves, y esos fueron los dos teoremas. El primer teorema fundamental del cálculo y el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Con eso cerramos el circuito y nos dimos cuenta que en general, dado una función integrable, uno puede sintetizar ese proceso de integración con una ecuación algebraica más o menos manejable y fácil de utilizar. Y ahí quedamos. Lo que pasa es que cuando llegamos a ese punto nos dimos cuenta que abrimos la caja de Pandora, porque no solamente había una ecuación para determinada función integrable, no solamente había una ecuación que podía fielmente representar ese proceso, sino que había infinitas, ¿no? Y eso nos llevó al concepto de integral indefinida como conjunto de primitivas,
una de las cuales puede dar cuenta del proceso que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo rescatábamos de ese conjunto infinito de funciones la que a nosotros nos interesaba? Bueno, dame una condición inicial y moveré el mundo, de alguna manera. Si yo tengo esa condición inicial, puedo entender qué es lo que está pasando en ese proceso específico que nosotros estamos analizando. Y eso nos permitía encontrar la constante, la famosa C, para este proceso. Y ahí estamos. Entonces, cuando más construimos o definimos aquí creo que está. ¿Pueden apagar el micrófono que tenga abierto, por favor? Gracias. Estaba perturbando. Bueno, y entonces ahí completamos el famoso capítulo 8 ahora, o 9. ¿Cuál es? Porque le fuimos cambiando la nomenclatura. ¿Cuál es el de la integral? El 9. Ahí cerramos el capítulo 9. Les dijimos, o les fuimos comentando, y ya en Tarea Aula están viendo qué pasa ahí, que obviamente si la función integral tiene cierta complejidad, cuando digo complejidad es porque es una composición de funciones integrables, para encontrar la primitiva que da cuenta del proceso de integración, no es tan automático, no es que uno la ve y dice, bueno, esta es esta. Tiene una tablita que le dieron en la entrada a todos ustedes y a todas, que tienen, bueno, ya tiene la tabla en el libro también, ¿no? Que bueno, que para determinada función tipo hay una función integral asociada determinada. Cuando es una composición de funciones integrables y el resultado es integrable también, en general hay métodos de tipo algebraicos que nos permiten descomponer esa función en sus partes componentes e encontrar la integral inmediata. Hay otras que es imposible y son lo que no admite primitiva elemental y es un poco el ejemplo al final de otra clase, al x cuadrado, seno, no seno cuadrado de x, seno de x al cuadrado, que no es lo mismo, y otras más, que son muchas, que no tienen primitiva elemental. Para esas funciones, si uno quiere integrarlas, tiene que agarrar lápiz, papel, prolijidad y encontrar una aproximación con la precisión que ustedes precisen. Bien. En lo relativo a aplicaciones de la integral, que es el capítulo que vamos a empezar a desandar con mayor detalle hoy, nos interesa básicamente, o vamos a trabajar sobre básicamente dos enfoques. Uno relacionado a aplicaciones físicas de la integral, que venimos discutiendo largo y tendido. Ahora vamos a sistematizar un poco esa discusión y presentar los resultados más relevantes. Y el otro tiene que ver con el famoso aplicación de la integral como herramienta para calcular el área de figuras planas, que a nosotros no nos interesa tanto, desde el punto porque no somos geómetras, pero siempre es bueno tener esa primera aproximación más intuitiva al fenómeno integral, porque a veces nos ayuda a destrabar determinadas situaciones problemáticas, como veremos más adelante. Hay dos o tres cositas más relativas a la aplicación de la integral que también vamos a discutir. Una es el cálculo del valor promedio de una función, interesante, no del valor intermedio que veíamos antes, sino del valor promedio de una función, que no es lo mismo. Van a ver por qué más adelante. Y la otra, que quedó abierto de la última que nos juntamos, que tiene que ver con el concepto de integral impropia. ¿De acuerdo? Que es cuando el extremo de integración, o como el intervalo de integración, no tenía extremos finitos, o la función en determinado punto tenía un salto de discontinuidad de tipo infinita. Entonces, ¿qué habíamos dicho ahí? Con lo que todo el arsenal teórico y práctico que habíamos construido no puede dar cuenta de esas situaciones, entonces necesitábamos no negar el problema, sino repensar un poco el proceso de integración y ver si podemos reescribir la historia para que ese tipo de problemas puedan ser resueltos. Y eso es lo que vamos a hacer al final de aplicación en la integral. Bueno, ese es un poco el escenario. ¿De acuerdo? Entonces empecemos por el principio. Está bueno, en ese sentido, recordar que la integral, primero, decimos problemas que resuelve la integral. ¿Qué tipo de integral estamos poniendo acá? Definida. Entonces sería problemas que resuelve la integral definida. ¿De acuerdo? Porque la integral indefinida no resuelve nada directamente. No olvidemos nunca
insisto, que la integral indefinida es un auxiliar algebraico para resolver un problema práctico, concreto. Y el problema práctico concreto lo resuelve la integral definida. Ese es el gran aprendizaje que queremos que les quede a ustedes, porque insistimos, uno después se entretiene con los métodos algebraicos, se entretiene con la integral indefinida y pierde un poco el foco o el eje de lo que estamos haciendo acá. Nosotros no estamos en una carrera de licenciatura en matemática, en donde la integral indefinida, como les decía la otra vez, cumple otra función en la construcción de un concepto nuevo. Nosotros usamos la integral para resolver problemas prácticos. Bueno, problemas que resuelve la integral definida. Es una herramienta que permite resolver problemas de muy distinta naturaleza, más allá de llenar el tanque o el cálculo del volumen de un tanque, que es el problema que nosotros siempre usamos. Van a ver que van a aparecer en la carrera problemas de diversa índole, físicos, biológicos, y algo mencionaremos más adelante en relación a las ecuaciones cinéticas. Bueno, para estudiar esta cuestión, fíjense que nosotros estuvimos pensando, o por ahí sin darnos cuenta, pero estuvo bastante presente, que el proceso de integración lo vimos de tres perspectivas diferentes, que son obviamente complementarias. Una es la simbólica, una representación simbólica, la otra es una representación verbal, y la tercera es la representación gráfica. La representación simbólica es la que refiere a la definición, ¿no? Tal como fue constituida, es decir, nosotros decíamos que la integral definida, cuando el n, o sea, el número de subintervalos, tiende a infinito de este producto, ¿no? De este producto, que es la función evaluada en la selección de puntos compatibles con la partición por cada subintervalo respectivo, bueno, cuando n va infinito se aproxima cada vez más a la integral definida. ¿Está bien? Obviamente, esa es una representación de la integral definida. Y es la primera que está basada en la definición. No conviene nunca perderla de vista, porque esto organiza nuestro razonamiento. Esto va a organizar nuestra estrategia de interpretación de la situación específica. Sí, es esto. Lo que pasa es que en cada contexto de aplicación, estas cosas tienen un significado específico. Entonces, ahí viene la historia. Ahí viene la historia que tiene que ver con la representación verbal de la integral definida, que es el primer subítem acá. En general, la integral definida para nosotros va a estar referido a un cambio determinado. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar la integral definida en ese contexto específico? Bueno, vamos a decir que el cambio aproximado de la función problema en el intervalo seleccionado se va a cuando la cantidad de subintervalos seleccionados se haga tan grande como uno quiera, se va a aproximar cada vez más al cambio total del proceso de la magnitud de interés en el intervalo estudiado. Bien, esto es lo mismo que vimos antes, pero es otra representación distinta, que tiene que ver con el contexto específico de aplicación. Allá estábamos en la simbólica, que nos sitúa, que nos da la herramienta, que presenta la definición, y acá ya estamos aplicando la integral definida. Estos dos ítems, B y C, ya son las aplicaciones de la integral. Si uno quisiera ordenar nuestro caminito, todo lo que hemos discutido tiene que ver con la representación simbólica y sus traducciones algebraicas. Obviamente discutimos ejemplos, esto aparecía, pero ahora nos vamos a situar bien específicamente en los ejemplos, en las aplicaciones concretas. La representación verbal B2 y la representación gráfica obviamente van de la mano, porque uno puede contar este proceso de esta manera, es decir, si uno empieza a sumar la área de los rectángulos que están acá y refina la partición todo lo que uno quiera, obviamente el área de la región bajo la curva va a ser exactamente calculada por este proceso de integración. Está bien, uno puede contarlo o uno puede gráficamente representarlo. Cuando lo cuento, estoy haciendo una representación verbal del proceso de integración vinculado a una aplicación geométrica. Y cuando lo dibujo, estoy haciendo o estoy llevando adelante la representación gráfica del proceso de integración. Todo lo que tiene que ver con el proceso de integración queda subsumido, resumido en estas tres representaciones. No hay más ni menos. ¿De acuerdo? Es esto lo que tenemos que manejar. Desde la representación simbólica a poder contarlo,
a poder contarlo en forma verbal, adecuadamente, que tiene que ver con esto, y finalmente, si el contexto lo amerita, a poder hacer una representación gráfica de ese proceso. Aristas diferentes, tres miradas distintas, obviamente convergentes porque están hablando del mismo concepto. De la integral definida. Acá no está la integral indefinida, se dan cuenta, ¿no? Esto es la integral, aplicaciones de la integral definida. Lo que había quedado el otro día es que yo había avanzado sobre esta primera aplicación, que vamos a avanzar ahora. Luego discutiremos sobre esta otra aplicación y, como le dije hace un rato, después nos iremos por los asteriscos, es decir, por las cositas sueltitas que son interesantes para más adelante. Bueno, ¿cuál es la clave en términos de, y vale mencionarlo ahora, en términos de la aplicación física y la aplicación geométrica de la integral definida? Es que para calcular cambios aproximados yo no tengo que pedirle nada a la función, cambios totales, yo no le tengo que pedir ninguna exigencia a la función que voy a integrar, ¿no? Puede ser negativa, positiva, puede ser lo que quiera mientras sea integrable. Entonces va a admitir una interpretación. Sin embargo, si uno va a estar trabajando desde una mirada o usando una representación geométrica del concepto de la integral, ¿qué tengo que pedir? Y acá está destacado que la función sea positiva. ¿Está bien? Lo que aparenta ser una gran... ¿Por qué? ¿Y por qué? La función, ¿por qué tengo que pedir esa restricción exagerada? Pido esa restricción exagerada porque estoy viendo el problema con una medida geométrica, entonces no puedo tener una figura con una altura negativa. ¿De acuerdo? Sin embargo, como veremos un ratito, eso va a ser fácilmente subsanable usando algunos resultados teóricos bastante intuitivos. Bueno, vamos primero a detenernos sobre la aplicación de la integral referida al cambio total. ¿Recuerdan que yo el otro día le introduje la idea que parece capciosa en principio, pero tiene sentido? Que si uno tomaba el corolario del segundo teorema, es decir, la regla de Barrow, uno podía decir claramente que la integral definida de la derivada de una función, ¿no?, en un intervalo, era cualquier primitiva que uno encuentre evaluada en el extremo final menos esa misma primitiva evaluada en el extremo inicial. ¿Se acuerdan que era cualquiera? Porque las constantes se simplificaban si uno elegía una cualquiera. Bueno, y este era el cambio total que define el proceso, en este caso la magnitud se puede llamar P, pero puede tener cualquier otro nombre, en el intervalo AB. Bueno, este resultado, que es la regla de Barrow, para nosotros y nosotras toma el nombre de un teorema nuevo, que es el teorema del cambio total. Pero el teorema del cambio total es la regla de Barrow, ¿no? ¿Está bien? Quiero que quede claro eso también, porque si no parece que nos llenamos de resultados nuevos que en verdad no son tan nuevos, sino que son formas de reescribir para nosotros sacar el provecho de aplicación de los teoremas que ya tenemos. Entonces, ¿cómo leemos este teorema? Está claro que es cada cosa, ¿no? Esta f' es la derivada de alguna función que desconocemos, obviamente, porque si conozco la función no me voy a meter a hacer todo este lío. Entonces, tengo la velocidad de una función que desconozco en un intervalo determinado. Esa velocidad es integrable, entonces necesariamente el resultado de esta integral definida es la variación de la función que desconozco en el intervalo analizado. Esta función que voy a integrar es una razón de cambio de velocidad, siempre cuando uso este teorema. ¿Está bien? Si uso la derivada segunda, tengo que adaptar este teorema porque lo que voy a estar encontrando, si integro la derivada segunda, o sea, la aceleración, voy a estar encontrando un cambio en velocidad. Si uso la derivada tercera, porque se me ocurrió usarla y es integrable, lo que voy a estar encontrando es un cambio total en la aceleración del proceso. Y si uso la derivada cuarta, ya voy a estar encontrando un cambio total en la derivada tercera, pero ya carece casi de sentido, ¿no? En general, lo que vamos a estar integrando, si uso este teorema, es la velocidad. Por eso es la razón de cambio.
Bien, como les decía el otro día y como les repito y le vengo diciendo casi desde el principio, esto tiene sentido si desconozco la función incógnita, conozco solamente su velocidad, y además es interesante porque este cambio total, es independiente de la condición inicial, ¿no? No importa el volumen de agua que tenía el tanque al principio, ¿no? Por decir algo. No importa eso. Lo que está es, lo que importa es que desde donde yo definí, ¿no? Empezar a ejecutar el cambio, desde ahí, desde A hasta B, el cambio total va a ser siempre el mismo si la velocidad es la misma, ¿no? No importa cuánto tenía al principio de la cantidad. ¿Está bien? Y eso es interesante muchas veces porque muchas veces, valga la redundancia, solamente me interesa conocer ese valor, el delta F. Bueno, vamos a un ejemplito un poquito más sofisticado de los que veníamos discutiendo. Sin ser mucho más complicado, van a ver que este ejemplo es bastante más complejo del tanque que se llena. Supongan que tenemos un auto, o estamos viajando en un autito acá, que obviamente la posición de este auto con relación al tiempo se define o se puede modelar con una función x de t, pero obviamente que la desconocemos. Lo que conocemos es la velocidad en la que se está desplazando el auto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quisiéramos integrar o si pudiéramos integrar esa velocidad entre un tiempo 1 y un tiempo 2, lo que me va a dar el resultado de ese proceso es el cambio total en la posición, ¿no? Que es lo que está allá. No tengo dibujito, no tengo animación. Sería lo que está acá indicado en rojo. Este delta X es lo que me va a dar este proceso de integración. Ese cambio total de la posición, cuando uno trabaja con funciones posición, habitualmente se conoce como desplazamiento total o delta X. ¿Está bien? El cambio total en este contexto de funciones posición se conoce como desplazamiento total, entre T1 y T2 en este caso. ¿Está bien? Presten atención a ese nombrecito porque se va a empezar a complicar esto, van a ver en un ratito. Si lo quiero representar gráficamente, lo que pasó es esto, ¿no? Acá tengo el eje de tiempo y acá tengo el eje de posición. Y esto, si me moví de acá hasta acá, está corrido esto. Acá tendría que estar T1, acá tendría que estar T2, ya tendría que estar T. Fíjense que sería esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a aclarar por las dudas, para que sea bien, para que quede bien representado, porque si no después por ahí lo repasan, lo quieren rever y no, es inentendible. Porque no sé cómo está en el libro tampoco, por ahí está corrido también. Decía que lo que tengo es T1 acá, ¿está bien? T2 acá, y este es el eje de tiempo, el eje temporal. Una representación de una función que se hace en el plano, ¿no? Está descompuesta en los ejes, pero no estoy dibujando la función ahí, ¿se dan cuenta, no? Una representación del desplazamiento nomás. ¿Y qué tengo acá? Acá voy a tener la posición en T1, ¿no? Este va a ser una forma de representar la posición del móvil en T2, y obviamente esto rojito de acá es lo que se desplazó. Y este es el eje de posición. Si uno tuviese que dibujar la función incógnita, me adelanto, después la vamos a retomar, sería una cosa así, perdón, acaba el tiempo, acaba la posición, no sé dónde salí, esto va a ser una cosa así. Bueno, va para arriba esto, va a ser así, qué sé yo, ¿no? No sé cómo es la gráfica, porque justamente la desconozco. Lo que conoceríamos eventualmente es la velocidad, y a partir de lo puedo integrar, pero quiero que quede claro que lo que está acá no es una gráfica de la función, ¿está? Es una forma de representar pictóricamente lo que está pasando. Bien, bien. Introducida la problemática, vamos a dar un ejemplito, pero antes me voy a detener en la cuestión medular del asunto acá. Si la velocidad no cambia de signo, no hay problema, ¿no? Para interpretar adecuadamente lo que pasó. ¿Qué quiero decir que cambia de signo? Si yo estoy yendo a una velocidad determinada entre esta posición que estoy parado acá y aquella,
y siempre mi velocidad es positiva, ¿qué va a ocurrir? Voy a estar avanzando hasta donde llegue mi cable, que es más o menos hasta acá, ¿no? Pero no cambio la velocidad, ¿no? ¿Qué quiere decir una velocidad negativa? Bueno, voy a hacer lo mismo, pero una velocidad negativa supone que en algún punto tuve que invertir mi sentido de orientación para que sea negativa, ¿no? Entonces retrocedí. Eso gráficamente se representa en una gráfica de velocidad. Supónganse que acá tengo tiempo y x', velocidad. Una función negativa, una velocidad negativa no es esto, no es que arranco para arriba y hago así, ¿no? Eso es todo positivo. Eso quiere decir que iba a una velocidad determinada, iba creciendo en velocidad y después empecé a desacelerar. Iba a 90, 100, 110, 120, después empecé a ir 110, 100, 90, 80. Pero sigo avanzando, ¿está bien? Una velocidad negativa significa que yo podía venir a esa velocidad que digo y después hacer algo así. ¿Y acá qué pasó? Bueno, venía 100, 110, ¿y qué ocurrió? No es que bajé la velocidad, sino que invertí el sentido de desplazamiento, de desplazamiento, ¿está bien? Me di vuelta en el auto, giró y volvió para atrás, ¿de acuerdo? Bueno, eso pasa todo el tiempo, y eso que pasa todo el tiempo supone una complejidad en la aplicación de la integral definida, porque lo que está pasando es que cambia el signo de la velocidad. Si uno no contempla ese hecho fundamental, puede equivocarse gravemente en la aplicación. Sí, esta. Esta de acá. Pero, no, pero esto es velocidad. Esto es x'. Esto es velocidad, por eso, es x'. En esta de acá, acá sí. Acá lo que está pasando acá que nunca cambié el cinto de velocidad. Porque aparte tiene que ver con la relación entre derivada primera y derivada y función, ¿no? Fíjate que si la función incógnita fuese así, necesariamente la derivada primera tiene que ser positiva siempre, porque es creciente. Fíjate que si hubiera hecho este dibujito, por eso lo corregí, lo que está pasando acá es que tenés, avanzás y acá sí retrocedes. O sea que lo que tú que visto acá es un cambio del signo de la velocidad, que es lo mismo que decir que un cambio en signo de la derivada primera, porque crezco y después decrezco. Todo lo que aprendimos para Matemáticas 1, obviamente, acá es fundamental. Porque si uno tiene en claro la relación que hay entre la velocidad y la función incógnita, por más que nos conozcamos la función incógnita, si yo veo la velocidad, ya sé todo lo que le pasa a la función, más que no tenga la ley. Ya sé sus intervalos de monotonía, automáticamente, por más que desconozca la ley. Bueno, decía, si uno no tiene este cuidado relativo a los signos de la velocidad, a la hora de aplicar la integral definida a un problema específico, puede cometer un error gravísimo. Puede computar doblemente algo que se está anulando, por ejemplo, que es lo que vamos a discutir ahora. Si la velocidad cambia de signo, hay que tener cuidado en la interpretación del resultado, porque el desplazamiento total se va a empezar a diferenciar de la distancia total recorrida. Y eso es relativamente fácil de interpretar. En el ejemplito sencillo que voy a hacer ahora, voy a caminar 2 pasos, ¿no? Con una velocidad determinada. La velocidad es constante, pero hay 2 pasos, ¿no? ¿Cuál fue el desplazamiento total mío? Bueno, fue 2. El desplazamiento total fue 2 pasos, no importa dónde empecé a contar, di 2 pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer lo mismo, pero al primer paso invierto el signo de la velocidad. O sea que retrocedo. ¿Cuál fue mi desplazamiento total? 0. Pero en el ejemplo 1 y el ejemplo 2, la distancia total recorrida por mí es la misma, porque siempre hice 2 pasos. ¿Se dan cuenta? El signo de velocidad, en este contexto, define si el desplazamiento del móvil y la distancia total recorrida por el móvil es la misma o no, para una misma velocidad que cambia el signo nomás, ¿se entiende? En el caso que yo expliqué recién, el desplazamiento total fue 2, en el primer caso, que mantuve mi signo de velocidad, y la distancia total fue 2. En el segundo caso, que hice un paso para adelante y después retrocedí, el desplazamiento total es 0, ¿por qué? Porque la posición inicial y la final es la misma, por eso es 0, ¿no? Y la distancia total recorrida sigue siendo 2, no cambió. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver eso, cómo juega en un ejemplito un poquito más sofisticado, que es el que vamos a ver ahora. Para ordenar un poco esta idea en una palabra clave,
Si yo quiero calcular la distancia recorrida por un móvil independientemente de su velocidad, la distancia recorrida, yo voy a integrar la rapidez del móvil. Me independizo del signo porque a mí me interesa saber cuántos metros se movió, nada más. Ahora, si nosotros queremos integrar o calcular el desplazamiento total, no voy a poner el valor absoluto. Vamos a ver un ejemplo ahora. Voy a calcular la velocidad como tal. Porque si yo pongo el valor absoluto, no voy a encontrar, en este caso, en el caso 2, un paso para adelante y un paso para atrás. Si yo pongo el valor absoluto de la velocidad, este paso para atrás es como si lo doy para adelante. ¿Se dan cuenta? Porque le saco el signo negativo. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo jugar con eso en un ejemplito concreto que es este. Un poquito más complicadito. Dice, una partícula se mueve sobre una recta vertical de modo que su velocidad en cada instante t es esa. O sea, la partícula, lo voy a representar acá pictóricamente, tenemos un eje vertical, llamo eje, o llamarlo eje Y o eje X, es lo mismo, pero pongo Y para usar la nomenclatura natural. Entonces la partícula se mueve para arriba, ¿no? Así, se va moviendo así. Es una representación, no es la gráfica. Se mueve con esta velocidad, que está acá. Puedo representarlo así o puedo representarlo en forma horizontal. Bueno, pero el fenómeno es que tira una partícula para arriba, ¿no? Como imaginaremos, si el ejemplito es más o menos realista, si lo tiro para arriba no va a irse para arriba siempre hasta el espacio más el infinito y más allá, sino en algún momento va a tener la vuelta. Algo que vio Newton y que es bastante obvio, pero bueno, Newton lo modelizó adecuadamente. Caer, ¿está bien? Por lo tanto, estamos viendo que si yo tiro algo para arriba y la velocidad es positiva según el movimiento para arriba, en algún momento esa velocidad se va a hacer negativa. ¿Está bien? Y un poco la ecuación que vemos ahí, de la parábola que refiere a la velocidad, da cuenta de eso. Pasa una parábola, es una parábola que, claro, multiplica por menos algo al t cuadrado, va a arrancar así, después va a ser así, ¿no? Vamos a ver en qué impacta sobre nuestro problemita. Dice, nos pregunta dos cosas el problemita. ¿Cuánto se desplaza esta partícula? Y nos da diferentes periodos de tiempo. ¿Se dan cuenta? No nos dice cuál fue el desplazamiento de partícula en el tiempo tanto, porque eso no lo podremos responder nunca, en principio. No es que nunca, pero es fácil de encontrar. Pero digo, nos va a preguntar el de problemita un delta, un cambio total en distintos periodos. En los primeros 2 segundos, en los primeros 3, en los primeros 4 y así, ¿no? Y fíjense que el ítem B nos pregunta qué distancia recorre en cada uno de tales periodos. Antes de atacar este problema ya, en función de lo que hemos discutido, suponemos que va a haber intervalos de tiempo en donde la distancia coincida con el desplazamiento, ¿no? Y va a haber intervalos de tiempo en donde eso no ocurra. Vamos a ver si es cierto en función de lo que estuvimos charlando. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Uy, me falta, bueno, supone que va a estar tapado, pero no importa. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo que nos están pidiendo para el cálculo del desplazamiento es que apliquemos el, entre comillas, teorema del cambio total. En definitiva, que resolvamos la integral definida del problema en el intervalo analizado. Si quiero resolver la integral definida entre 0 y 2, para calcular ese delta x, es una función que admite una integración inmediata, ¿no? Porque esto va a ser igual a la integral. Bueno, ¿cómo lo resolvemos acá? Y acá viene el asunto. Si uno va a hacer un cálculo auxiliar, uno puede decir, bueno, busco las primitivas todas, o busco lo que sea, o la integral inmediata, asociada, la integral indefinida, que va a ser del tipo menos 6t cubo sobre 3, ¿no? Más 18t cuadrado sobre 2, más c, por decir. Son estrategias de resolución algebraicas. Y después no digo que esto que está acá. Eso es lo que yo les pido, por favor, que no cometan ese error. No digo que esto sea delta x, ¿no? Eso no es cierto. Delta x es una integral definida y lo que puse es una definida. Es un conjunto infinito de funciones, dentro de unas cuales una es la primitiva del problema, a partir de la cual, usando Barrow, calculo el cambio total. Fíjense, todo el razonamiento que por más que no lo verbalicen, lo están haciendo, si aprendieron bien el concepto. Lo están haciendo todo el tiempo. Bueno,
Entonces, para calcular eso, digo, me quedo con una, me quedo con esta, me quedo con esa primitiva, y entonces este delta x es igual a esa primitiva evaluada en 2 menos esa misma primitiva, que yo llamo p, evaluada en, ¿cuánto? En 0. Entonces nos va a quedar, los 6 se van, es menos 2 por 8, ¿no? Sería menos 2 por 2 al cubo, menos, se hace un más, no, porque no se hace un más nada, menos 0. ¿Dije bien? ¿O metí la pata en algo? No, que sí, me falta todo este pedazo, que salame, perdón. Claro, vamos a ponerlo acá. Vamos a prolijar porque no tengo espacio. Voy a borrar. No, borrar todo. Bien. Bien. Teníamos la primitiva, entonces el delta x acá es la primitiva evaluada en 2 menos evaluada en 0. La primitiva evaluada en 2 es menos 2 por 2 al cubo más 9 por 2 al cuadrado, ¿no? Esa es la primitiva. Esto es la primitiva evaluada en 2. Obviamente la primitiva evaluada en 0 es 0. ¿Está? Entonces nos va a quedar 2 al cubo es 8 por menos 2, menos 16. 2 al cuadrado es 4 por 9, 36. 36 menos 16 efectivamente es 20. ¿Está bien? Se supone que con los que están trabajando en tarea de aula ya este cálculo integral es bastante pavote, ¿no? Pero bueno, se tiene que poder hacer. Sí. Claro, porque yo, ¿te acordás de lo que dije? De todas esas primitivas, elijo la que quiero. Podría haber elegido una que tenga constante 50, o la que quieras, pero cuando restás las primitivas se te van a simplificar. Fíjate, si yo hubiera elegido, es interesante eso porque uno, para terminar de comprenderlo bien, si yo en vez de hubiera elegido esta otra primitiva, suponete primitiva 1 de t, que es igual, no sé, era menos 2t cubo más 9t cuadrado más 100, otra primitiva, cuando yo evalúo esta primitiva en 2, te va a quedar, esta primitiva en 2 te va a quedar menos 2 por 2 al cubo más 9 por 2 al cuadrado. Y esta primitiva, fíjate, en 0, perdón, más 100. Y esta primitiva en 0 te va a quedar 0 más 100. 0 más 100. Espera que no estoy encontrando. Ahí está, 0 más 100. Cuando vos restás esta menos esta, los 100 se te van. Entonces te va a quedar siempre igual. Entonces no importa la constante que elijas. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Por eso uno puede elegir cualquier primitiva. Es lo que dice Barrow, básicamente. Lo que dice el segundo teorema. Con que tengas una primitiva, ya está. No importa la forma que tenga. Eso está claro en el aula virtual también, ¿no, chicos, chicas? ¿Los escucho? Sí, sí. Perfecto. Bien, el primero me da 20. Ese es el desplazamiento de la partícula en ese intervalo determinado. Cuando hago lo mismo, ya no lo voy a hacer porque ya lo hicimos, entre 0 y 3 me da 27. Pero entre 0 y 4, el desplazamiento pasa a ser 16. ¿No? Y ahí ya empieza a ser interesante. Entre 0 y 4,5 el desplazamiento es 0. 5 el desplazamiento ya pasa a ser negativo, es decir, el cambio total es negativo. El cambio total negativo puede ser perfectamente, lo que pasa es que hay que interpretar lo que está pasando acá. Entre 0 y 2 da la impresión de que la partícula sube sin problema, porque el signo de la velocidad acompaña al movimiento, ¿no? Hace que la función crezca. Hasta 3 uno podría decir que la cosa sigue funcionando, ¿no? Porque sigue siendo un desplazamiento que va aumentando. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora, entre 0 y 4 la cosa ya empieza a ser difícil o molesta de interpretar. Porque ¿cómo puede ser que entre 0 y 3 27 y después 16? Ni hablar si uno piensa entre 0 y 4,5, que ya es 0, y después hace negativo. Si uno piensa en lo que en el experimento, es entendible. Porque si yo tiro la piedra para arriba, se supone, o la piedra, lo que tire para arriba, se supone que
Hasta el segundo 3 está subiendo, entonces el cambio en la posición aumenta y después va a empezar a bajar. Y si empieza a bajar, ese cambio, que sigue siendo positivo, va a empezar a ser más chiquito, ¿no? ¿Por qué va a empezar a ser más chiquito? Y pensémoslo en un eje acá muy fácil. Vamos a poner un eje acá. Sí. Ah, también podríamos hacerlo, porque pedía eso, pero ahora vamos a descomponerlo si queremos. Fíjense, si yo acá pongo el eje de tiempo al lado, acá el eje de posición inicial, ¿no? Posición inicial le voy a llamar, no importa cuánto. Entre 0 y 2, acá fue hasta 20, ¿no? Fue hasta 20. Entre 0 y 3 fue hasta 27. Este fue el delta total acá. ¿Está bien? Entre 0 y 3. Pero entre 0 y 4 llegó hasta 16, hasta acá. ¿Está bien? ¿Qué está pasando ahí? Y es perfectamente lógico. ¿Por qué? Lógico. Porque hasta acá llegó la piedra y después, entre el segundo 3 y el segundo 4, empezó a bajar probablemente. Y está acá ahora la piedra. Cuando yo calculo el cambio total, me sigue dando positivo, pero ya está explicando otra cosa del proceso. Ya la piedra no sigue subiendo. Porque si yo tengo dos cambios totales consecutivos, uno más alto que el otro, y la cosa empezó a retroceder, necesariamente. Y se ve cuando uno calcula en 4,5, porque en 4,5 vuelve a pasar por la posición inicial. Y cuando calcula en 5, está por acá abajo. Menos 25. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro el proceso? Quedaría, si uno lo hace por en el eje tiempo, vamos a hacerlo en limpio. Una hoja de pantalla en blanco. Igual después lo podemos revisar otra vez. Creo que está más prolijo, pero tenemos. Esta es la posición inicial. ¿Está bien? Va hasta 20. Hasta 20, este primer cambio refiere al intervalo de tiempo 0 a 2. ¿Está bien? Hasta 27, este otro cambio, sí. Está bien, perfecto. No me acordaba. Este va hasta 0,3, ese otro cambio, ¿no? O sea que la piedrita sigue subiendo. Entre 0 y 4 me dice que tengo 16. Si yo pienso lo que pasó ahí, y la piedra empieza a subir hasta 27, lo hago acá, mirá. Y después empieza a dar la vuelta. ¿Está bien? Entonces, acá corté una vez, entre 0 y 3, suponete, y acá corté entre 0 y 4. Y este es el delta que estoy midiendo acá. Pero fíjate que ya el proceso cambió el sentido. Estoy volviendo. ¿Y cómo me doy cuenta? Claro, el tiempo 5, que es este, entre 0 y 4,5, el desplazamiento es 0, que es esto de acá. O sea, que acá llegué, que acá pasaron 4,5 segundos de que empezó la experiencia. Toda esta vueltita me demandó 4,5 segundos. Y la cosa no terminó ahí, porque si yo tiré la piedra parado desde un edificio de 25 metros, entonces cuando terminó la cosa, que acá, en menos 25, obviamente referido a la posición inicial, ¿no? Que quiere decir que 25 metros bajo tierra. Son 25 metros referido a la posición inicial, que puede no ser cero. Y esto fue todo esto, o sea que toda esta vuelta, que terminó siendo acá, referida, obviamente siempre a la posición inicial, eso fue entre 0 y 5 segundos. ¿Está bien? ¿Qué pasó entre 0 y 5 segundos? Arranqué de acá, hice todo esto, vine acá, vine hasta acá abajo y llegué hasta acá abajo. ¿Está? Esto fue lo que hice en los 5 segundos. Son todos cálculos de desplazamiento. Por eso el cambio del signo en el resultado final a mí no me mortifica porque lo puedo interpretar en términos del desplazamiento. Sí es verdad, desplazamiento con respecto a quién, con respecto a la posición inicial que desconozco. Acuérdense que el teorema del cambio total decía uno puede calcular siempre el cambio total independientemente de la posición inicial, no hace falta. El cambio total va a ocurrir igual, en este caso el desplazamiento ocurre igual con respecto a la posición inicial. Son menos 25 metros. Después referirlo a tu posición inicial para ver qué pasó.
en esos menos 25 metros. No es lo mismo estar al ras de la tierra, en donde los menos 25 metros me mandan al infierno, que estar en un piso 10, en donde el 25 metros me manda a la calle. Bien, bueno. Eso es lo que nos preguntábamos acá, ¿no? Y la pregunta abierta quedaba acá. ¿Cómo se entienden los resultados? Vuelve la partícula ti, ta, tu. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? ¿Se entiende? Para todos y todas, ¿se entiende esto? Porque es lo fundamental. Son los errores que después cometemos habitualmente en las evaluaciones. O sea, un error muy frecuente porque uno va perdiendo esa referencia de qué pasa con el cambio de signo en la velocidad. Si uno tiene bien claro la relación que hay entre la velocidad y la función incógnita y lo que supone el signo de la velocidad, no va a haber nunca problema sobre la función incógnita. Bien, y lo que decía, a ver, bueno, lo que discutí recién, está discutido, entre 0 y 3 segundos, la partícula sube, ¿no? A los 3 segundos, fíjense, ¿qué pasa a los 3 segundos acá? Si yo calculo la velocidad de los 3 segundos, ¿cuánto me da? Es 0, ¿no? O sea, la velocidad tiene la velocidad tiene un 0 a los 3 segundos. ¿Qué está pasando ahí? La función incógnita tiene que tener un extremo, un máximo en ese caso, ¿no? Pero si uno dibuja la velocidad, que la dibujo acá, con estos datos ya me alcanzaría. Si una cosa así, ¿no? La velocidad en 0 vale 0, ¿no? La velocidad en 0 vale 0. No, sí. La velocidad en 0 vale 0. Crece. ¿Crece cómo? Espera. La velocidad está en 0 vale 0, ¿no? Pero no puedo hacer el dibujito, porque si lo hago acá, quiero subir, no me queda al revés. Acá tengo que tener un 0 en la velocidad, ¿no? Sí, pero no me queda... Ah, debe tenerla... Así debe ser. No, pero en 0 vale 0. ¿Cuáles son las raíces de esta función? 0 y 3. Así. La tiro para arriba. Ah, sí. Pero la velocidad es positiva entre 0 y 3. Hasta el 3. Porque si ahí que puse que es positiva. Aparte no da positiva. Ah, porque es como considero, esto sería el eje de velocidad y este el eje de tiempo. Ahí la tengo dibujada. Esperen un segundito. Me agarró un surmenage. La velocidad es así. Entre 0 y 3. Está bien. ¿Y por qué no lo puedo hacer interpretar de esa manera? ¿Por qué me mareé? La velocidad... Ah, está bien. Entre 0 y 3. Claro, ahí. Está bien. Entre 0 y 3 positiva. O sea que entre 0 está ahí. Esta es la otra raíz. Claro, no sé, me mareé. Bueno, esta es la velocidad. Esta es una representación de esa parábola que pueden dibujar. Y ahí se ve claramente que entre 0 y 3 la velocidad es positiva, ¿no? Y acá se ve claramente también que en el vértice de la parábola refiere al punto en donde la aceleración se empieza a hacer negativa. ¿Por qué? Y la derivada segunda, si uno dibuja la aceleración acá, un croquis de la aceleración, es decir, la derivada de la velocidad, hasta 0, hasta acá es positiva, ¿no? Hasta acá. Hasta este punto es positiva. Y después se hace negativa, ¿se dan cuenta? Y después es negativa siempre, la aceleración. Se podría cambiar la historia, claro. Si hubiera puesto para abajo, sí, cambiaba la interpretación. ¿Se ve? Bien. La aceleración hacerse negativa en este punto del vértice, lo que ocurre, lo que hace es que la partícula empiece a retroceder, ¿no? Porque una aceleración negativa, ¿qué hace? Que la velocidad empiece a ser como. Puede seguir siendo positiva la velocidad, pero tiene que empezar a disminuir. ¿Está bien? No, esta es la de la velocidad. Después de 3, la velocidad es negativa. Pero la aceleración se empieza a hacer negativa en el vértice. ¿Está bien? Porque vos vas creciendo en velocidad, suponete acá, yo crezco en velocidad. ¿Está bien? Si empiezo a desacelerar,
Mi velocidad sigue siendo positiva, pero más, es el vértice, ¿no? Después si cambio el sentido, la velocidad es negativa. Pero la aceleración puede ser creciendo, o se hace negativa cada vez más grande. Bueno, ahí viene otra interpretación que interesante, no a los efectos del problema. Yo para que entendiéramos qué pasa en ese vértice de la parábola de la velocidad. Todo esto es matemática 1 igual, toda esta discusión que estamos teniendo. Porque en el fondo, si vamos a aplicar la integral definida, todo esto ya no me interesa, porque con que yo conozca la velocidad y quiero calcular el desplazamiento, no me interesa lo que le pasa a la velocidad en el intervalo analizado, siempre y cuando la velocidad sea integrable. Si la velocidad es integrable, yo puedo calcular sin problema, sin hacer toda esta disquisición, el desplazamiento total. Sí van a tener que hacer esta disquisición cuando juguemos con el puente entre matemática 1 y matemática 2, en lo referido al cálculo de la distancia total. Porque ahí si no tienen este cuidado que estamos viendo, no lo van a poder dar, porque la distancia total no es menos 25 entre 0 y 5, ¿no? No tiene sentido una distancia total negativa. Una distancia total nunca puede ser negativa, porque la distancia total en este contexto mide o calcula los metros que se movió la partícula independientemente de su sentido de recorrido. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia total? Bueno, acá están esos resultados, léanlo si quieren para reafirmarlo y ahora vemos cómo calculamos la distancia total. Ahí está lo que quiere decir cada cálculo de desplazamiento, ¿no? El 0 indica la partícula volvió al punto de partida y un desplazamiento negativo indica que la partícula baja con respecto al punto de partida. Está debajo del punto de partida. Bueno, pero insisto, no perdamos el eje. El cálculo de desplazamiento lo puedo hacer independientemente de lo que le pasa a la velocidad. No me interesa lo que le pasa a la velocidad, justamente esa es la potencia o el poder del teorema del cambio total. Uno, lo único que tiene que hacer es encontrar una primitiva de esa velocidad, evaluar el extremo final inicial y se acabó. Ahí tenemos el cambio total del proceso. En este caso se llama desplazamiento total. Bueno, lo que le decía es cómo verificamos eso. Tomo la función velocidad, encuentro una primitiva, que es esta, una primitiva. En verdad acá tengo la función integral, fíjense. Esta es la función integral. T cubo más 9t cuadrado. Y evalúo la función integral entre t y 0. Me queda la función integral que es esta. Lo que estamos tomando acá es un t genérico y otra cosa que estamos considerando a 0 como el instante inicial, ¿no? Nos tomamos ese atrevimiento y ahí calculamos qué tenemos acá. Acá tendríamos la función posición, ¿no? Ojo, porque acá empiezan los líos. A mí nadie me pidió la función posición. ¿Qué pedía el problema? Calculen los desplazamientos totales. Si yo doy la función posición, primero que estoy suponiendo varias cosas que nadie me dijo, ¿no? Pero si yo doy la función posición no estoy respondiendo lo que se me pedía. Y esto es un error conceptual habitual. Por eso me hago hincapié en esto. Está bien, uno puede, si tiene el dato, encontrar la función integral, la función posición, perdón. Está bien, no es la función integral, es la función posición. A partir del uso adecuado del proceso de integración, pero no es lo que se me pidió en ningún punto. Ahora, si yo encuentro la función posición, después es fácil, porque esta función posición evaluada en los distintos instantes me permite calcular los desplazamientos. Si supongo que el desplazamiento inicial es 25, que está acá, ¿no? La despejo de acá. Se dan cuenta que esto lo despejo de acá con el dato de la posición inicial. Entonces, estos valores que me devuelve la X, como están referidos a la posición inicial, son los desplazamientos. Ahí viene el lío que nos hacemos siempre, todos y todas, cuando se nos empiezan a mezclar las cosas. En este caso, como conozco que esto vale 25, como conozco la posición inicial, esta X me va a devolver, cuando vale 2, me va a devolver el delta, el desplazamiento total, cuando vale 3, me va a devolver el desplazamiento total, y así. Pero conozco esto, el 25. Es decir, esta es la primitiva que me permite entender el proceso, porque tengo el dato inicial. Alguien me lo dio. X en 0 valía 25. ¿De acuerdo? Fíjense que es cierto, porque si yo tomo esta función y le evalúo en 5, ¿cuánto me da?
Me debería dar cuánto esta función evaluada en 5. A ver si entendimos la idea. ¿Cuánto me debería dar esta función evaluada en 5? Total en 5. ¿Y cuánto era? Menos 25. ¿Será cierto? Veamos. Nos queda 5 al cuadrado de 25, ¿no? Está bien. Por 9, 10 por 250, 225. ¿Está bien? O sea que acá tengo 250. ¿Y acá qué me queda? 5 al cubo, ¿cuánto es? 5 por 5, 125, ¿no? Por 2, ¿cuánto es? 250. ¿Está bien? ¿Y acá cuánto me quedaba? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué les parece? No, me queda cero. ¿Por qué? Me queda cero. Si 250 negativo. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está bien o está mal que de cero? Si tenemos la condición inicial, pensemos el problema del principio, ¿no? Esa condición inicial, dato, no me permite rescatar del conjunto infinito de primitivas la función específica que me da la posición exacta, en este caso, para cualquier tiempo t, de este problema específico. Es así. Me permite, si tengo la condición inicial, me va a dar esta función, va a darme la posición de la partícula en cada instante t del proceso. Pero la posición exacta de la partícula. La posición exacta de la partícula. ¿Por qué? Porque tengo la condición inicial. Pude rescatar del conjunto infinito de primitivas la función que exactamente está describiendo lo que pasa. En este caso, la posición de la partícula con respecto al tiempo. Y ese cero, ¿qué quiere decir ese cero? Que está en el suelo. ¿Pero por qué está en el suelo? Porque vos tiraste una partícula de una posición inicial que era 25. Por eso está en el suelo. No es inconsistente con el menos 25, al contrario, son dos formas de explicar lo mismo. En el caso anterior, que íbamos calculando los desplazamientos totales, no conocíamos la posición inicial, pero ese menos 25 refería que la partícula al final está 25 metros debajo de la posición inicial. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora, si a mí me dicen que la posición inicial es 25 y yo tengo la función que me mide exactamente la posición de la partícula, tiene que ser cero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser cero? Porque la partícula en el instante final está a 25 metros de su posición inicial, que era 25. Cambia el signo, pero no cambian los valores absolutos acá. Porque la diferencia siempre es esa constante. La diferencia siempre es que en el DAT, cuando uso el teorema del cambio total, no conozco la posición inicial. No la conozco. Pero los delta, los desplazamientos, los delta de diferencia tienen que conservarse, obviamente. No estoy haciendo nada nuevo acá, no estoy inventando. Lo único que estoy dando es cuánto era la condición inicial. Entonces se me va a rescalar el problema en función de esa condición inicial, pero no va a cambiar la ley, no va a cambiar el corazón de la ley de la función que estoy usando. Es aquí, en este ejemplo, a ver si se dan cuenta, me parece que sí, en donde empieza a enrarecerse todo. Porque nos empezamos a confundir. Yo me acuerdo que discutíamos el otro día en el croquis, función integral, primitiva, integral definida, integral indefinida. Toda esa historia está jugando acá. Entonces, si uno se le confunde algún concepto, se puede hacer un lío bárbaro. Lo que tengo acá es la función, esta es la función incógnita que modela el proceso, con esta condición inicial. Sobre esta función incógnita a mí me dieron la velocidad, que era esta. Esta la desconocía. Pero yo con la velocidad puedo encontrar o bien el cambio total, calculándolo de esta manera para un t genérico, y si tengo la condición inicial, que acá está, puedo rescatar de ahí exactamente cuál es la función posición incógnita que construye el proceso. ¿Está bien? A veces lo vamos a pedir, a veces no. Lo que tenemos que tenerlo en claro, qué es lo que le vamos a pedir. Si yo tengo esto, no voy a estar calculando entonces en cambio totales acá. ¿Qué voy a estar calculando? La posición exacta, la imagen exacta de este proceso. La posición en esta. No es un cambio total.
Y acá viene la cuestión más filosófica. Bueno, es un cambio total en relación a esta posición de partida. Termina siendo un cambio total, si quiere, pero no es un cambio total. Yo digo para no disociar tanto el razonamiento, porque lo que hemos fijado acá es la condición de partida. Entonces es un cambio referido siempre a esa condición de partida, lo cual en verdad nos hace repensar todo el concepto de función, porque el concepto de función es siempre un cambio relativo a una posición que hemos definido como de referencia, que es el centro de coordenada del sistema de representación, ¿no? O sea que siempre lo que parece absoluto puede relativizarse fácilmente si uno empieza a pensarlo demasiado, y es así. Todo cambio que parece absoluto, en verdad, muchas veces termina siendo relativo. Ahora, un poco de luz y claridad al asunto, quiero que quede claro que esta función me da la posición exacta de la partícula. Y este cálculo me da un cambio total pero relativo, una posición de referencia que desconozco. ¿De acuerdo? Bien, ya complicamos y mezclamos todo lo suficiente como para encarar la otra parte del asunto. ¿Por qué puedo tener desplazamientos que sean distintos las distancias? Eso ya lo aclaramos. Ahora, ¿cómo podemos calcular distancias y desplazamientos y no hacernos lío? Eso es lo que viene ahora. Primero lo que tenemos que tener claro es lo que está pasando acá. Fíjense, si fijamos esta posición en 25, esta gráfica la puedo tener, tengo la gráfica de la velocidad, y lo que tengo que es la función posición, que hace esto, ¿está bien? Fíjense que hasta los 3 segundos crece la posición, y obviamente cuando la velocidad es negativa, la función posición tiene que hacerse negativa. Lo que me estaban pidiendo era que calcular hasta 4,5. Y en 4,5, fíjense ¿qué pasó? Estoy en 0. ¿Está bien? Estoy en 0. Si hubiésemos arrancado desde acá, si nuestra posición inicial hubiera sido el piso, hago el mismo gráfico, pero a los 4,5 estoy en menos 25. Si hubiese arrancado acá, si mi posición inicial hubiera sido esta, es más o menos similar, pero por transformaciones gráficas, la cosa va a estar acá abajo, en menos 25. ¿Está bien? Si hubiese arrancado ahí. Hay infinitas primitivas que dan cuenta del proceso. Una de ellas, si me dan la condición inicial, es la que explica exactamente lo que está pasando. Ahora, si no me la dan, puedo calcular los cambios totales y va a estar bien igual. Sigue siendo 25, menos 25. ¿De acuerdo? Acá era en 5, perdón, acá era en 5, no en 4,5, era en 5. 5 valía 0. Está bien, en 4,5 valía otra cosa. Volvía a pasar, en 4,5 valía 0 porque volvía a pasar por el lugar de donde había salido, que es este de acá, ¿se acuerdan? Que acá el delta X valía hasta 4,5 valía 0. Sería acá, por acá. Bueno, ¿verdad? Tendría que ser así. Tiquitín, en 4,5, no importa dónde esté, acá. Si yo arranqué acá, en 4,5, el delta X entre 0 y 4,5 era 0. No se vuelve a pasar acá. Y en 5 era... Bien, bien. Con una representación un poco más clara de todo lo que es el proceso, me parece que vamos a poder entender bien cómo proceder cuando nos pidan cálculo de distancia. La clave para calcular distancias es, como vimos antes, es no integrar la velocidad o la razón de cambio del proceso, sino integrar su rapidez. Si uno integra su rapidez, nunca le va a errar tampoco, porque me independizo del signo y lo que estoy calculando siempre son los metros recorridos independientemente de si voy para adelante o para atrás. Entonces la clave en este contexto de aplicación y en otros similares en donde la velocidad cambie de signo, si yo quiero calcular la distancia recorrida o algo similar en otro contexto, es calcular la integral definida sobre la rapidez. Está bien, muy lindo como idea. Ahora, ¿cómo calculo la integral sobre una rapidez? La rapidez es una idea, pero no es una idea algebraica, porque pongo el valor absoluto y no puedo hacer nada ahí. ¿Qué tengo que hacer?
Lo que tengo que hacer previamente es definir dónde la velocidad cambia de signo tantas veces cambia de signo. En este caso solamente cambia de signo en 3 y se hace negativa. Entonces tengo que partir el proceso de integración en 2 pedazos. En el pedazo que la velocidad es nada, no cambio la ley. Pero en el pedazo que la velocidad es negativa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la ley. Tengo que hacerla positiva para calcular la rapidez. Entonces tengo que multiplicar a la ley por -1. ¿Lo ven? Entonces, si quiero calcular entre 0 y 2 no pasa nada, porque entre 0 y 2 la velocidad es siempre positiva. Entre 0 y 3 no pasa nada, porque la velocidad es siempre positiva. Distancia va a coincidir con desplazamiento. Pero entre 0 y 4 hay un problema, porque la velocidad es positiva hasta 3, pero entre 3 y 4 es negativa. Entonces, ¿cómo resuelvo ese asunto? Parto el intervalo de integración, propiedades de integral definida, no hay problema, y lo que hago es cambiar el signo de la velocidad. Cuando es negativa la hago positiva. Es decir, la multiplico por -1. Sí. Claro, exactamente. Exactamente. Sería así, como que la distancia recorrida coincide con el área debajo de la curva de la velocidad, pero hecha positiva. Claro, hecha positiva, reflejada. Sí, es así. Y después 6 normal, sin ningún problema. Hay que hacerla positiva. Lo que pasa es que la clave es, tenés que hacerla positiva tantas veces la velocidad sea negativa, ¿no? Función como esta no hay problema porque va a cambiar una sola vez, pero las funciones trigonométricas, por ejemplo, se hace complicado, que pueden cambiar todo el tiempo su intervalo de monotonía y de crecimiento y decrecimiento. Bueno, hago eso y obviamente hasta acá fíjense que era 27, pero entre 3 y 4 se hace 11. ¿Por qué se hace 11? ¿Qué es lo que estoy integrando ahí? Vamos a ponerlo acá, a ver qué estoy integrando ahí. Lo que estoy integrando ahí, habíamos encontrado nosotros que una primitiva que tenía la forma menos 2t cubo más 9t cuadrado, ¿no? Entonces lo que estoy integrando acá es no menos 2t cubo más 9t cuadrado, sino lo que estoy integrando es 2t cubo menos 9t cuadrado, porque multiplico por -1, ¿no? Entonces voy a estar integrando 2t cubo menos 9t cuadrado, y ya que estamos en elegantes, uso Barrow. Así ya queda más sintética la notación y todos nos entendemos, ¿no? Lo que estoy haciendo es eso. Es integrar esa primitiva en ese intervalo de integración entre 3 y 4, entre 3 y 4. Bueno, pero anotado con la notación más nueva. Bueno, y esto acá va a ser igual. Y va a ser igual a 2 por 4 al cubo, ¿no? Menos 9 por 4 al cuadrado, menos 2 por 3 al cubo, menos 9 por 3 al cuadrado. Quiera la aritmética que eso sea 11. No lo voy a hacer, pero me juego la vida, que es 11. Debería ser todo ese resultado 11. Y entonces el sumo, las dos distancias, en el primer tramito la distancia coincide con el desplazamiento, pero en el segundo tramo no, porque el desplazamiento es negativo en ese segundo tramo, pero obviamente la distancia es positiva. La distancia siempre va a ser positiva, siempre. ¿De acuerdo? Y me va a dar 38. Bueno, lo mismo hago con el otro. Parto el intervalo entre lo positivo y lo negativo, hago el arreglo este, que es aplicar la rapidez, es decir, el valor absoluto. Si quieren, no se olvidan, cuando arrancan a calcular distancias, lo van a poner acá, pónganle otro nombre, porque la distancia no es el cambio total, la distancia no es el cambio total, salvo que coincidan donde la velocidad es positiva. ¿Está bien? Fíjense que acá lo pongo, pero acá ya no lo puedo poner. ¿Lo ven? Acá desplazamiento, distancia igual a desplazamiento, distancia igual a desplazamiento, pero acá ya no son iguales, ya son otra cosa, se independizan. La distancia es una cosa y el desplazamiento es otra cosa. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre A y B, va a ser la integral entre A y B de x' de t diferencial t, valor absoluto. Esa es la distancia. Hago los últimos cálculos y fíjense que interesante, porque cuando calculo la distancia entre 0 y 5, me da un desplazamiento, me da una distancia de 79 metros, que es todo lo que recorrió la partícula, desde que la tiré.
¿Qué son los 79 metros? Si hacen el grafiquito de la piedrita, hacen esto. Tin, 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 tin. Suponete hasta el piso. Esa distancia de todo este arco que estoy dibujando yo es 79 metros. Cada pasito que da se contabiliza como una distancia total recorrida. No es lo mismo que el desplazamiento. El desplazamiento no tiene que ver. Sí. Podrías haber hecho directamente el valor absoluto entre 0 y 5 y te da 79. Lo que pasa es que ibas a tener esa cuenta, tenías que partirlo en 3, necesariamente. Porque aplicar el valor absoluto de la velocidad, tenés que encontrar en dónde la velocidad cambia de signo, dividir el intervalo de integración y hacer el arreglo de tal manera que eso sea representativo de la rapidez. Sí. Vas a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pero ¿cuáles serían los más complejos? Nunca vas a integrar una velocidad cuya ley sea demasiado compleja, porque va a tener que poder integrarla. Va a tener que poder integrar, encontrar la integral inmediata y encontrar algo que te pueda hacer la cuenta. Entonces son funciones que relativamente vas a conocer. Lo más complicado puede ser una cúbica, en donde te cambie 2 o 3 veces ¿cómo se llama? El signo de la velocidad. Pero lo vas a poder hacer. O sea, hay que tener cuidado nomás. Hay que tener en cuenta presente esto. ¿De acuerdo? Bien. Ay, no te puedo creer. Que sin batería. ¿Qué hora es? Profe, cuando la Bueno, velocidad sea positiva, ¿va a coincidir la distancia y el sí. desplazamiento? En conclusión, si la velocidad es positiva, siempre en el intervalo de integración va a coincidir la distancia con el desplazamiento. Sería la idea fuerza que tiene que tener presente. Cuando eso no ocurre, no pasa. Pero lo que quiero que quede claro es que, porque después nos vamos a confundir, la distancia mide eso que da uno independientemente del sentido de orientación. Lo contabiliza como tal. La distancia tiene que ser siempre positiva. O cero si no me moví. Pero la distancia negativa no existe como concepto físico. La distancia siempre es positiva, ¿está bien? Si uno quiere referir el cambio total en la posición, ahí sí puede ser negativo o positivo, porque el cambio total en la posición es referido a un punto que vos elegiste de referencia. Entonces yo puedo retroceder y ahí el cambio total es negativo, yo puedo avanzar y el cambio total es positivo. O puedo hacer las dos cosas a la vez y el signo puede ser cualquier cosa. Bien, bien. Bueno, otro más interesante para nosotros y más parecido a un problemita de evaluación tiene que ver con esta cosa. Esto lo hemos tomado alguna vez, un poco más complicadas las preguntas, pero el corazón del problemita era este. Nos dicen, ¿por qué es interesante? Porque una cosa es entender que cuando uno integra la velocidad en un auto que se mueve una piedra es fácil, es intuitivo, porque lo tenemos muy incorporada esa idea. Pero un poco más diferente es cuando nos vamos a un contexto propio de nuestras disciplinas. Dice, luego de administrar cierto antibiótico a distintos pacientes con infección bacteriana, registró para cada uno de ellos la velocidad con la que cambiaba el número de bacterias por mililitro de sangre en cada instante T medido, en horas. Y se obtuvieron distintas gráficas adjuntas. Y nos piden, en principio, que expliquemos la evolución de cada infección y después, en un contexto de parcial, le pedimos que calcularan distintas cosas de eso. En un caso es este, en otro caso es este y en otro caso es este. Bueno, ¿qué nos diría? Empecemos por la teoría de la aplicación. ¿Qué nos dice acá el teorema del cambio total? ¿Qué nos dice acá? Primero tenemos que reconocer cuáles son las funciones, las variables y las cosas implicadas, porque si no, no vamos a poder aplicar el teorema del cambio total. Tenemos una velocidad, está indicada en el eje Y, fíjense que las unidades de la variable B son n sobre horas, es unidad de velocidad, pero no es la velocidad del auto. Entonces, ¿el cambio total en qué estaríamos calculando? ¿Qué les parece en este caso? El número de bacterias, sí, por mililitro de sangre, ¿no? El número de bacterias por mililitro de sangre, una unidad de especie. ¿Está bien? De los cuales el dato que tenemos es la velocidad, cómo varía ese n por hora, ¿no? Entonces lo que tendríamos, lo que estamos calculando acá, es el delta n, ¿no? En un intervalo, que acá está indicado, entre 0 y 12.
según teorema del cambio total, entre comillas, que es la integral definida, es la integral entre 0 y 12 de esta velocidad, ¿no? Que varía con el tiempo, diferencial tiempo. Teorema del cambio total. Ahí estamos de acuerdo. Ahí no hay problema. Ahora, y esta es una pregunta que genera suspicacia y es lo que lo va a confundir usted en adelante. En este contexto, ¿tiene sentido hablar de distancia y desplazamiento? ¿Tiene sentido hablar de rapidez? ¿O qué implicaría hablar de rapidez? Vamos al caso A, de aquel ángulo. Si vamos a calcular el desplazamiento, uno puede encontrar la ley y demás, pero está claro que es base por altura, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque la integral definida por una función definida positiva, el resultado del cambio va a coincidir con el área bajo la curva. No hay dudas ahí. Y en ese caso va a ser 0 por 12, perdón, 12 por 1000. 1000 todavía. ¿Ah? Con ese 12.000, ¿qué sería? Es el cambio total en la cantidad de bacterias de sangre, en la sangre, por mililitro de sangre. 12.000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en el momento inicial no tenía bacterias y después tengo 12.000? No. Que tengo 12.000 bacterias más por mililitro de sangre que al momento en que empecé a contabilizar, que es el cero que hemos definido como referencia. ¿Está bien? Eso quiere decir. Ese delta N que tengo acá de 12.000, el de acá, este N que tengo acá, de 12.000, no quiere decir que a la hora 0 tenía 0 y ahora tengo 12.000, sino que tengo 12.000 más de las que tenía a la hora 0. Ese es el cambio total que hay en ese caso. ¿De acuerdo? Uno podría haber calculado esto como la integral entre 0 y 12 de 1000, ¿no? Diferencial t, busco la primitiva de 1000, que es 1000 por t, y la primitiva 1000 por t, o sea, lo pongo acá, la primitiva de t sería 1000 por t, y esta primitiva la evalúo en 12 y la evalúo en 0 y me da obviamente 12.000. Bueno, pero era una pavada, se podía hacer, si los primos lo van a tener que hacer, pero no hacía falta en este caso. Bien, vamos a... ¿Qué les parece que ocurre acá? Entre 0 y 12. El teorema del cambio total me va a seguir dando el cambio en la cantidad de bacterias. Me va a dar un cambio global en la cantidad de bacterias. Pero no va a estar reflejando ese cambio global tan cristalinamente si el antibiótico... ¿Puse un antibiótico? Sí, si el antibiótico hizo efecto o no. Porque en el primer caso, como que el antibiótico no hace, no sé si hace algo o nada, pero no es muy prometedor su rendimiento. Porque siguió creciendo el número de bacterias independientemente del tiempo. La velocidad fue constante de crecimiento de bacterias, por lo tanto, en el mejor de los casos, lo que hizo fue aplanar una velocidad de crecimiento que aumentaba, ¿no? En el mejor de los casos, pero no fue tan efectivo, aparentemente. Si uno va al paciente B, la cosa es distinta. Ahora, si yo calculo el cambio total, entre 0 y 12, lo hago por los... ¿Qué tengo acá? Acá tengo 3.000, ¿no? Acá tengo, supónganse que esto es 6. ¿Qué tengo acá? 6 de base y 500 de altura. Tengo 3.000 acá, 6 por 3.000 también. O sea, son 6.000 entre estos dos. Y estos 6.000 le saco, ¿cuánto? ¿Cuánto le voy a sacar? Le saco 3.500. O sea que el delta N acá es 4.500. En términos globales, da la impresión de que en el segundo caso hay un efecto antibiótico, porque el delta N es menor. Pero si uno lo desmenuza un poco más, es todavía más auspicioso el fenómeno, o el efecto del antibiótico. Porque fíjense que entre la hora 3 y la hora 6, ¿qué pasó? La velocidad es negativa. O sea que se empezaron a morir los, ¿cómo se llaman? Los parásitos. Porque a medida que crece el tiempo, a medida que aumenta el tiempo, la población disminuyó en ese intervalito. La cosa es mucho más
positiva si uno lo ve de esa manera. ¿Y qué está dando vuelta acá? ¿Cómo uno puede diferenciarlo? Bueno, cuando ve el comportamiento global, eso no lo podemos detectar, ese partecita. Pero si uno lo segmenta por intervalitos, uno va a empezar a ver eso. Ahora, más allá de eso, vuelvo sobre el asunto. ¿Cómo puedo interpretar la diferencia entre distancia y desplazamiento en estos contextos en donde ese término físico medio que no tiene mucho sentido? No hay una distancia, un desplazamiento acá. No hay una distancia total, un desplazamiento. Hay un cambio total, en todo caso, pero hay también, si uno se pone fino, algo que se parece a la distancia acá. ¿Qué sería lo que se parece a la distancia en este contexto? Si uno le interesara calcular, por ejemplo, para el paciente B, la variación, el número total de bacterias que hay durante el proceso. Medio artificial la pregunta, pero a uno le podría interesar calcular el conjunto global de bacterias que hay en el proceso, independientemente si mueren o si viven. ¿Se entiende? Entre las 12 horas quiero calcular el número total de bacterias que hay implicadas en el proceso, independientemente si están muriendo o están naciendo. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás dando vuelta la velocidad, la estás haciendo positiva, ¿no? Este intervalito lo haces positivo. ¿Es artificial? ¿En qué término? Porque parece medio artificial ese pedido, pero podría interesarme por algún otro motivo estadístico. Quiero ver cuántas bacterias hay en este proceso dando vuelta, a diferencia de este. ¿Por qué? Bueno, porque en este proceso hay 12.000 bacterias dando vuelta, y en este otro proceso no hay 12.000, ¿no? Hay menos bacterias dando vuelta. Supónganse. Bueno, pero ese tipo de discusión implica que no estoy usando el teorema del cambio total como tal, ¿no? Si yo hago positivo este pedacito, ya estoy usando de alguna manera la interpretación que tenía que ver con la distancia del anterior. Y me lo puede llegar a pedir por algún motivo específico en otro problema menos artificial, pero uno tiene que tener presente cómo va a ir cambiando esa interpretación en función de los nuevos contextos de aplicación. No vamos a pedir una distancia acá. ¿Está claro? No se va a pedir un desplazamiento total en este problema. Las palabras claves van a ir cambiando en función de los contextos que estemos analizando. Y si me piden cuál es la cantidad total de bacterias involucradas en el proceso, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que calcular la cantidad total de bacterias involucradas en el proceso. Y no son 4.500, ¿no? Son, desde que empecé a contar, obviamente, ¿no? Siempre la posición de referencia. Van a ser, en este caso, 4.500 más en los 1.500 de eso, que son 6.000. ¿Está bien? ¿Está claro? Y en el último, ¿cómo haríamos? O sea, para encontrar el cambio total. ¿Podremos encontrar el cambio total en el último proceso? Exacto no lo vamos a poder encontrar. Entonces, para poder encontrar un cambio total ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Aproximar. Típico esquema de problema de parcial. Así empieza, después van de otras cosas, ¿no? Pero así sería un poco la introducción al problema de parcial, en donde vamos evaluando primero teorema del cambio total, integral definida, cálculo aproximatorio, suma de Riemann, porque en este caso a ese no lo vamos a poder calcular en forma exacta. El tercero, ¿no? Está claro, ¿no? Voy a borrar lo que escribí. Mientras hablo, voy pensando cuál sería la forma de pedirles el ítem B, y ahora que lo digo otra vez, y ahora que lo pienso otra vez, sí, si yo quiero calcular el número total de bacterias implicadas, sí, tengo que calcular la rapidez de este proceso. ¿Se entiende? Supónganse. Suena medio artificial todavía, pero se acerca a lo que uno podría pedir como una interpretación de la rapidez de un proceso en este contexto. Todo contexto admite una interpretación en ese sentido, que es diferente del cambio total. El teorema del cambio total no pide barra de valor absoluto. No modifica la velocidad, porque el teorema del cambio integra sobre el proceso tal cual está. Sobre el proceso tal cual está. Si yo hago una transformación sobre el dato, no estoy usando el teorema del cambio total. ¿Está? Porque yo estoy cambiando el dato que tengo al aplicar el valor absoluto. Pero bueno, quizás me sea útil por tal cosa que me pidan.
Bien, bien. Entonces, ahora, aclarado, acá termina la interpretación física, la representación verbal parte A de la integral, que es el cambio total y su teorema asociado. Nos vamos ahora a la última aplicación o interpretación de la integral, que tiene que ver con la cuestión gráfica y el área y el cálculo de área de figuras con contornos curvos, que nomenclamos habitualmente en forma genérica como trapezoide. Lo que queda en relación a estas figuras es qué pasa si la función que define el contorno curvo es negativa en el intervalo de integración y qué pasa si la función que define el contorno curvo cambia de signo en el intervalo de integración. Yo creo que en función de lo que estuvimos discutiendo recién, nos falta, o ya que nos queda bastante claro, qué es lo que hay que hacer en ese caso. Lo que sí tenemos que discutir ahora es cómo lo justificamos. Cuando digo qué es lo que hay que hacer, está claro que si la figura se define negativa, la reflejo contra el eje Y y calculo la integral. Y después veo. Y si cambia de signo, lo que es positivo lo dejo tal cual está, y lo que es negativo lo rebato contra el eje X y después integramos, ¿no? Y después veríamos cómo lo justificamos. Bueno, ahora después, en el después veríamos cómo lo justificamos, nos vamos a detener ahora, porque no es menor. Lo que nos va a quedar claro, o lo que vamos a usar como pasos de justificación, es que si queremos calcular, entre comillas, el área de esta región, para calcular el área de esta región, de la región comprendida, ¿no?, entre la función definida negativa y el eje de las X, en el intervalo de interés, lo que voy a asistirme como peso de prueba es que el área de esa región, por propiedad de función opuesta, por el eje X, coincide, es la misma que el área del trapezoide este. Entonces nos quedamos tranquilos, es consistente la visión geométrica con la visión de la integral, porque lo que estoy en verdad calculando es el área del trapezoide. Este trapezoide existe como tal, es una entidad geométrica y va a coincidir numéricamente con el área de esa región que tiene un contorno negativo por altura. Esta es la prueba que vamos a usar. Cuando calculemos el área entonces de una región dada por un contorno negativo, en verdad lo que estamos calculando es el área del trapezoide que se origina en forma por la función opuesta por el eje X. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso que parece una pavadita, no es una pavadita, porque es lo que nos permite hacer esta operación. Porque es lo que nos permite saltar del contexto geométrico al contexto físico sin ningún tipo de inconveniente. Esta igualdad de acá. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que si yo voy a calcular el área de la región curva, el área de R, en verdad estoy calculando el área del trapezoide. Estoy calculando el del trapezoide. Y por lo tanto, el resultado no va a ser menos 20. ¿Cuánto va a ser? 20. Parece una pavada, pero no, porque a mí me van a decir, bueno, calcule el área de la región R. Muchos, lamentablemente, en el día del parcial van a decir menos 20. ¿Y cuál es el problema? No puede ser el área de una figura geométrica nunca negativa. Entonces, lo que están calculando en verdad, o lo que deberían calcular en verdad, es el área del trapezoide este de acá. Si el problema tiene, obviamente, una mirada geométrica que puede ser que la tenga, que lo tenga. ¿Está bien? Parece una pavada, pero no se lo olviden. Por favor, les pido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... y así se informa, ojo, no quiero detenerme en esto. El área de R, por más que parezca negativa, es 20. El área de la región comprendida entre el contorno F y el intervalo de integración es 20. Porque estamos hablando de área de figuras planas. Es 20. Bueno, ¿qué pasa? Decíamos...
si el contorno curvo, la función f, cambia de signo en el intervalo de integración. Bueno, parece que a partir de nos parece obvio suponer que lo que hay que hacer es integrar en forma normal hasta R1, en donde el área del trapezoide va a coincidir con el área de la región de interés, y en donde la función se hace negativa, dar la vuelta. Es decir, voy a tener una región 1 y en donde quiero calcular el área de la región 2, en verdad voy a estar calculando el área del trapezoide que define el opuesto de f desde el punto C al punto B. O la apuesta de f del punto C al punto B. ¿Se entiende? Estoy calculando el área de la región 1 más el área del trapezoide. El área de la región 1 más el área del trapezoide, que es esto que está acá, es lo mismo que esto más esto. Pero está la justificación geométrica que me hace que pueda realizar el cálculo en forma consistente y coherente. Todo esto, obviamente, se puede sintetizar en una formulita muy fácil. El área de la región comprendida por cualquier función y el eje X, para evitar suspicacias, va a ser la integral definida entre A y B del valor absoluto de la función. Cuando la función no cambia de signo, es toda positiva, el valor absoluto no hace nada. Cuando la función es toda negativa, el valor absoluto multiplica por menos 1 la función, ¿no? Y cuando la función cambia de signo, tengo que sabiamente con el valor absoluto y ir dividiendo el intervalo según qué le pasa a la función. En donde es positiva no hace nada y en donde es negativa multiplica por menos 1, como en este caso. Y eso tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? Es así, ni más ni menos. Eso que está acá, que es la conclusión que está acá, después vuelvo sobre los problemitas, se ordena, yo creo, en este teorema, que es el más esclarecedor en el punto, o es un caso particular, si se quiere, de este resultado. Es un caso particular de este resultado. Van a ver por qué les digo. Y con esto nos vamos y mañana empezamos con los ejemplitos. Sí, siempre y cuando me digas que la hora está perfectamente cronometrada. Perfecto. Decía, aquel resultado, esos resultados sueltitos que veíamos, que nos parecían lógicos, sueltitos digo, llegaron a su síntesis, que es que el área de la región es el valor absoluto de la pueden perfectamente encontrar una explicación un poco más elegante en este teorema, que es un poco el que vamos a recordar. Este teorema supone que siempre vamos a tener dos funciones que en una región. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tengo la función g y la función f. Se dan cuenta que la función g pinta todo lo que está verde, esto también estaría verde. La función f, y la función g pinta todo lo que está amarillo, ¿no? El área debajo de la curva de la función g es toda la que está sombreada en amarillo. Sobre esa función g uno puede tener una función f debajo que define este área, ¿no? ¿De acuerdo? Si hago la diferencia entre el área que define la función g y el área que define la función f, estoy hablando mal y pronto, pero ustedes me entienden, nos va a quedar eso que está ahí pintadito en rayitas. Y esa es la región R que a mí me interesa. Entonces, si quiero calcular el área de esta región R, no es otra cosa que hacer la integral definida entre A y B de G menos F, ¿no? Porque calculo el área amarilla menos el área verde y me queda el área que está acá. ¿De acuerdo? Pero al hacer eso, y esto es lo interesante, me saco encima el valor absoluto y demás. Porque siempre, si G es mayor que F, siempre va a ocurrir que esta diferencia me va a dar bien, independientemente de donde estén ubicadas. ¿Por qué? Bueno, más o menos, digo bien, pero tengo que tener cuidado. Porque si yo tengo a G acá, por ejemplo, ¿lo ven a G acá? Este es G. ¿Está bien? Y si yo tengo, sería acá F. Y yo tengo G, mañana vamos a ver el teoremita, ¿no? Si yo hago la diferencia, mañana lo vamos a discutir, pero si yo hago la diferencia directamente de G menos F, también me va a dar la región esa que está acá, independiente de donde estén ubicados. Mañana en la demostración, en la justificación,
o en la prueba del teorema lo vamos a discutir. Pero lo que quería decirle no era eso, que es importantísimo, pero lo que quería decir es que veamos o pensemos cómo este teorema aplicaba, por ejemplo, en este caso, en donde yo tengo una sola función, la función f. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de la región R, es una pavada, es la integral entre, acá no, entre A y B de la función f de x diferencial x. Ese es el área de la región R. Pero si yo pienso en términos del teorema, en verdad siempre estoy aplicando este teorema. Porque lo que estoy haciendo, o lo puedo pensar en términos del teorema, y van a ver que es un caso particular, esta función f la puedo llamar g, en verdad, y en verdad estoy restando contra una función que es 0. Una gx, ¿se dan cuenta? Entonces siempre estoy haciendo una diferencia, entre comillas, porque estoy integrando acá entre a y b de la g de x, que es esta curva que pinté acá, menos una f de x, diferencial x. Ahora, esta f de x es igual a 0, ¿no? Esa es la cota de esa figura que está definiendo esa región. O esa es la cota inferior de la región. Cumple el mismo papel que esta cota curva que está acá. Hace lo mismo. Le pone un piso a la región que quiero determinar, cuya área quiero determinar. Lo que pasa es que el piso acá es más sofisticado, más complicado, pero es el mismo efecto. Es decir, en el caso anterior, estoy aplicando el teorema, este. Siempre estoy aplicando el teorema. Por eso el teorema que nosotros tenemos que recordar es este. Si tengo dos funciones integrables, calcular el área comprendida por ellas es de esta manera. Tengo que pedir solamente una cosa fundamental. Que si quiero aplicar el teorema como está, así sin modificación y sin ningún cambio y sin ninguna restricción y sin ningún artificio, la función techo tiene que ser mayor que la función piso todo el tiempo. ¿No? Tiene que ser mayor que la función piso todo el tiempo. No importa el signo de la función piso, no importa el signo de la función techo, eso lo vamos a discutir mañana. Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Ahora, pasa si en algún intervalo se cambia, no se respeta esta relación. Bueno, tengo que partir el intervalo, modificarlo, como discutíamos antes, y en función de esa modificación que haga, volver a aplicar el teorema que lo vamos a ver mañana. Siempre estamos aplicando este teorema. Lo que pasa es que vamos a ver mañana qué cosas tenemos que hacer cuando no se satisface esta condición. Bueno, nos vemos mañana, chicos, chicas. Hasta luego en el aula virtual. Adiós. Chau. Profe. Chau, chau.